el departamento que respiraba. Me mudé porque el alquiler era ridículamente barato. Demasiado barato para la zona. El agente inmobiliario dijo que el edificio era tranquilo, y no mentía. No se escuchaba nada. Ni televisores, ni pasos, ni discusiones. Al principio lo agradecí. La primera noche dormí mal. No por ruidos, sino por la sensación de que el departamento no estaba vacío. Cada vez que apagaba la luz, sentía algo extraño. Como si el aire se volviera más pesado. Como si las paredes respiraran lentamente. Pensé que era estrés. Una madrugada me desperté con un sonido suave. No era un golpe. No era un paso. Era como alguien exhalando, justo detrás de la pared de mi cama. Pegué la oreja. El sonido se detuvo. Al día siguiente revisé los planos del edificio. Descubrí algo raro, mi departamento tenía una habitación que no aparecía en el plano. Un espacio pequeño, sellado detrás del closet. Nunca abrí esa pared. Me mudé una semana después. El nuevo inquilino firmó el contrato el mismo día. El cuarto que no estaba en el contrato. Me mudé a ese apartamento porque el precio no tenía sentido. En una ciudad donde todo era caro, ese lugar parecía un error del sistema. El agente evitó responder cuando pregunté por el antiguo inquilino. Solo dijo que no había durado mucho. Las primeras noches fueron normales, hasta que empecé a notar algo extraño. El closet era más profundo de lo que debería. Cada vez que guardaba ropa, sentía una corriente de aire frío, como si el espacio continuara más allá de la pared. Una madrugada escuché un golpe sordo desde adentro. Pensé que algo se había caído. Abrí el closet y vi que el fondo no era una pared, sino una tabla mal colocada. Detrás había un cuarto pequeño, sin ventanas, con marcas negras en el suelo, como si alguien hubiera estado sentado ahí por mucho tiempo. Investigando descubrí que el edificio había sido remodelado después de que un inquilino desapareciera. Nunca encontraron el cuerpo. Esa noche, mientras dormía, escuché pasos dentro del closet. Lentamente. Como si alguien volviera a ocupar su espacio. El cuarto que no estaba en el contrato. Me mudé a ese apartamento porque el precio no tenía sentido. En una ciudad donde todo era caro, ese lugar parecía un error del sistema. El agente evitó responder cuando pregunté por el antiguo inquilino. Solo dijo que no había durado mucho. Las primeras noches fueron normales, hasta que empecé a notar algo extraño. El closet era más profundo de lo que debería. Cada vez que guardaba ropa, sentía una corriente de aire frío, como si el espacio continuara más allá de la pared. Una madrugada escuché un golpe sordo desde adentro. Pensé que algo se había caído. Abrí el closet y vi que el fondo no era una pared, sino una tabla mal colocada. Detrás había un cuarto pequeño, sin ventanas, con marcas negras en el suelo, como si alguien hubiera estado sentado ahí por mucho tiempo. Investigando descubrí que el edificio había sido remodelado después de que un inquilino desapareciera. Nunca encontraron el cuerpo. Esa noche, mientras dormía, escuché pasos dentro del closet. Lentamente. Como si alguien volviera a ocupar su espacio. El bosque donde nadie respondía. Nunca fui supersticioso. Me crié cerca de áreas rurales y los bosques siempre me parecieron tranquilos, casi terapéuticos. Por eso acepté sin dudar cuando un amigo me invitó a acampar en una reserva forestal poco visitada. El lugar estaba a casi 3 horas de la ciudad, sin señal, sin senderos marcados, solo árboles densos y un silencio pesado. La primera noche fue normal. Hicimos una fogata, hablamos de cosas sin importancia y nos fuimos a dormir temprano. Pero cerca de las 2 de la mañana, me desperté con la sensación clara de que alguien estaba observándonos. No un animal. Era distinto. El aire se sentía atento. Escuché pasos. Lentos. Cuidadosos. Pensé que era mi amigo caminando alrededor del campamento, así que lo llamé por su nombre. No respondió. Los pasos se detuvieron de golpe. Volví a llamar, esta vez más fuerte. Nada. Entonces escuché mi nombre. No venía de una dirección específica. Era como si el bosque entero lo hubiera dicho al mismo tiempo. Me levanté de golpe y vi algo entre los árboles, una silueta alta,
completamente quieta, apenas visible entre la oscuridad. No tenía forma clara, pero sabía que me estaba mirando. Desperté a mi amigo. Él también escuchó los pasos. También escuchó su nombre. Decidimos que no era buena idea seguir ahí. Empacamos lo que pudimos y comenzamos a caminar hacia donde creíamos que estaba el camino. Pero mientras avanzábamos, el bosque parecía cerrarse. Los árboles estaban cada vez más juntos. El silencio era tan profundo que ni nuestros propios pasos sonaban normales. Entonces empezamos a escuchar voces. No palabras claras. Susurros. Risas apagadas. A veces parecían venir detrás de nosotros, otras veces justo al lado, aunque no había nadie. En un punto, mi amigo se detuvo en seco. Me dijo que veía a alguien parado entre los árboles. Cuando miré, lo vi también. Pero había algo mal. La figura tenía la postura de una persona, pero estaba torcida, como si las articulaciones no encajar. En un punto, mi amigo se detuvo en seco. Me dijo que veía a alguien parado entre los árboles. Cuando miré, lo vi también. Pero había algo mal. La figura tenía la postura de una persona, pero estaba torcida, como si las articulaciones no encajaran bien. No corría. No se movía. Solo estaba ahí. Seguimos caminando sin mirar atrás. Después de lo que parecieron horas, vimos luces. Un camino. Un auto estacionado. Nunca corrimos tan rápido en nuestras vidas. Al llegar a la ciudad, revisamos mapas. Resultó que habíamos caminado en dirección contraria durante casi toda la noche. Hasta hoy, ninguno de los dos ha vuelto a un bosque sin senderos marcados. Las luces que no querían que te fueras. Esto me pasó cuando trabajaba como guardabosques temporal en una zona montañosa. Era un trabajo solitario, turnos largos, caminatas nocturnas para revisar cercas y señales. Los veteranos siempre hablaban de las luces, pero nadie entraba en detalles. Una noche, mientras revisaba una zona alejada, vi una luz azul flotando entre los árboles. Pensé que era alguien con linterna, quizá un campista perdido. Me acerqué, llamando para ver si necesitaban ayuda. La luz se movió. Lentamente. Como si me estuviera guiando. La seguí durante varios minutos hasta darme cuenta de que ya no reconocía el terreno. No había senderos, ni marcas, ni sonidos de animales. Todo estaba completamente muerto. Entonces aparecieron más luces. 3, 4, 5. Rodeándome. No iluminaban el suelo. No proyectaban sombra. Solo flotaban, subiendo y bajando, como respirando. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera empujando a quedarme. Escuché pasos detrás de mí, pero cuando giré, no había nadie. Solo árboles, y algo más. Entre los troncos vi figuras humanas, pero sin rostro. No caminaban. Se deslizaban. Y cada vez que intentaba retroceder, las luces se acercaban más. Entré en pánico. Empecé a correr sin rumbo. Las luces me seguían, pero nunca demasiado cerca, como si se estuvieran divirtiendo. Tropecé y caí. Cuando levanté la vista, todas las luces estaban sobre mí, completamente quietas. En ese momento escuché una voz clara, firme, justo al lado de mi oído. No es hora. Me desmayé. Desperté al amanecer a metros de la estación. Nadie creyó mi historia. Me dijeron que probablemente fue agotamiento o estrés. Pero la semana siguiente renuncié. Porque encontré algo en mi mochila que no era mío. Un pequeño trozo de madera, tallado con símbolos que ninguno de los guardabosques supo identificar. El silbido que respondía. Siempre me gustó salir a caminar solo por el bosque que quedaba detrás de la casa de mis abuelos. Era una zona amplia, con senderos viejos que casi nadie usaba. Los locales decían que no era buena idea ir de noche, pero nunca explicaban por qué. Una tarde me quedé más tiempo del normal y el sol empezó a esconderse. Decidí volver antes de que oscureciera del todo. Mientras caminaba, escuché un silbido. Era corto, sencillo, como el que haces sin pensar. Pensé que era otro caminante. Silbé de vuelta, solo por reflejo. El silbido regresó, idéntico al mío. Misma duración.
Misma nota. Seguí caminando, un poco incómodo, y el silbido volvió a sonar, esta vez más cerca. Dejé de responder. El bosque se quedó en silencio absoluto, como si todos los insectos hubieran desaparecido al mismo tiempo. Entonces escuché pasos detrás de mí. No eran rápidos. Eran lentos. Medidos. Como si quien caminara supiera exactamente dónde pisar. Aceleré el paso. Los pasos también. Me detuve de golpe. Los pasos se detuvieron. Me giré, no había nadie. Cuando estaba a punto de seguir, escuché mi propio silbido, justo detrás de mi oído. Tan cerca que sentí el aire. Corrí. Mientras corría, escuchaba pasos a mi alrededor, no detrás, sino a los lados, entre los árboles. A veces escuchaba mi nombre, otras veces solo respiraciones profundas, pesadas. Llegué a un claro donde había un árbol enorme, partido por un rayo hacía años. Ahí todo se quedó quieto. El miedo era tan intenso que no podía moverme. Desde el otro lado del claro salió una figura. Tenía forma humana, pero caminaba torcido, como si no estuviera acostumbrado a usar piernas. Su cabeza se movía de forma extraña, inclinándose, como si me estuviera estudiando. Silbó. No respondí. La cosa inclinó la cabeza y dio un paso atrás, perdiéndose entre los árboles. El bosque volvió a sonar como siempre, con grillos y hojas moviéndose. Nunca más volví a silbar en un bosque. Y nunca vuelvo cuando empieza a oscurecer. La cabaña que no aparecía en los mapas. Esto le pasó a un grupo de amigos y a mí cuando decidimos hacer senderismo en una zona poco conocida. Usamos mapas oficiales, GPS y hasta aplicaciones actualizadas. Todo parecía normal. Después de varias horas caminando, encontramos una cabaña vieja. De madera oscura, ventanas tapadas, sin señales de abandono reciente. Nos pareció raro, porque no aparecía en ningún mapa. Decidimos descansar ahí un rato. Desde el momento en que entramos, sentimos que algo no estaba bien. El aire era frío, pesado. No había polvo, ni telarañas. Era como si alguien la limpiara regularmente. En una pared había marcas profundas, como arañazos enormes. No parecían de animales. Eran demasiado rectos. Mientras comíamos, escuchamos golpes suaves en las paredes. Pensamos que eran ramas por el viento, hasta que los golpes empezaron a seguirnos, moviéndose de un lado a otro de la cabaña. Uno de mis amigos se asomó por la ventana. Se quedó congelado. Dijo que había gente afuera. Personas paradas entre los árboles, mirando la cabaña. No se movían. No hablaban. Solo observaban. Apagamos las linternas. El bosque quedó iluminado solo por la luz de la luna. Entonces escuchamos pasos acercándose, rodeando la cabaña. Golpes más fuertes. Risas bajas. Susurros que no entendíamos. De repente, silencio. Abrimos la puerta y no había nadie. Ni huellas. Nada. Salimos de ahí sin mirar atrás. Caminamos hasta el amanecer, completamente desorientados, hasta que encontramos una carretera. Días después, revisamos mapas antiguos. En uno, muy viejo, aparecía una cabaña en esa zona. Junto a ella, una nota escrita a mano. No entrar. Ellos regresan cuando hay visitantes. La cabaña ya no aparece en ningún mapa moderno. El sendero que solo aparece de noche. Nunca debí seguir ese camino. Crecí cerca de una reserva natural grande, de esas donde los senderos están bien marcados y siempre hay visitantes durante el día. Pero los locales hablaban de un sendero que no aparecía en ningún mapa. Decían que solo se veía cuando ya era de noche. Yo no les creí, hasta que lo vi. Una noche salí a caminar para despejarme. El parque estaba cerrado, pero conocía una entrada lateral. La luna estaba alta y había suficiente luz para ver el camino principal. Fue entonces cuando noté algo distinto entre los árboles. Donde antes solo había maleza, ahora había un sendero estrecho. La tierra estaba compacta, como si cientos de personas lo hubieran usado. No había hojas secas encima, ni ramas caídas. Parecía recién limpiado. Me acerqué, pensando que tal vez era un camino viejo que habían reabierto.
Apenas puse un pie sobre él, sentí una sensación extraña, como si el sonido se hubiera apagado. No escuchaba insectos, ni viento, ni mis propios pasos con claridad. Seguí avanzando. A los pocos minutos, el bosque cambió. Los árboles eran más altos, más oscuros. Sus troncos parecían retorcerse hacia el centro del sendero, como si quisieran cerrarlo detrás de mí. Me di la vuelta, y el camino por donde había venido ya no estaba. El sendero seguía solo hacia adelante. Empecé a escuchar murmullos. No venían de un punto fijo. A veces parecía que caminaban justo detrás de mí, otras veces que susurraban desde los árboles. No distinguía palabras, pero sentía que hablaban de mí. Después de un rato, vi luces a lo lejos. Pequeñas, amarillas, como velas. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no eran luces, eran ojos. Docenas de ellos, flotando a diferentes alturas entre los árboles. Me detuve. Los ojos también. Entonces escuché pasos frente a mí. Del centro del sendero salió una figura humana. Caminaba despacio, con la cabeza baja. Cuando levantó el rostro, entendí por qué nadie hablaba de este lugar con detalles. No tenía ojos. En lugar de ellos, tenía una oscuridad profunda, como dos agujeros que absorbían la luz. Su boca se movió, pero la voz que salió no era una sola. Eran muchas, superpuestas. Ya llegaste. Di un paso atrás. El suelo vibró, como si algo enorme se moviera bajo la tierra. Los árboles crujieron, inclinándose aún más hacia el sendero. Cerré los ojos y empecé a correr. No sé cuánto tiempo corrí. Perdí el sentido de la dirección, del cansancio, del miedo. Solo corría. Cuando caí, abrí los ojos y estaba de rodillas en el camino principal del parque. El sol estaba saliendo. El bosque había vuelto a la normalidad. Busqué el sendero. No estaba. Pero en mis zapatos había tierra distinta. Oscura. Compacta. Y en el borde del parque, alguien había tallado una frase en un árbol, fresca, reciente. Regresa cuando oscurezca. Nunca volví. El árbol que sabía mi nombre. Esto me pasó cuando tenía 20 y tantos años y trabajaba repartiendo paquetes en zonas rurales. Una de mis rutas cruzaba un bosque enorme, con caminos de tierra que casi nunca aparecían en el GPS. Los locales siempre me decían que no me quedara ahí después del atardecer. Una tarde, el camión se averió justo en medio del bosque. No había señal. El sol ya estaba bajando y el silencio era tan pesado que se sentía en el pecho. Decidí caminar hasta donde recordaba que había una carretera principal. Mientras avanzaba, noté algo extraño, todos los árboles parecían iguales. Misma altura. Misma distancia entre ellos. Como si el bosque hubiera sido ordenado a propósito. Después de unos minutos, escuché un golpe seco. Toc. Venía de un árbol a mi izquierda. Pensé que era una rama cayendo, hasta que el sonido volvió a repetirse. 3 golpes. Siempre igual. Como si alguien tocara madera desde dentro. Me acerqué lentamente. El árbol era enorme, más viejo que los demás. Su tronco estaba cubierto de marcas profundas, como si alguien hubiera intentado salir de ahí con las manos. Cuando apoyé la mano en el tronco, sentí calor. No frío. Calor, como piel viva. Entonces escuché mi nombre. No fue un susurro. Fue una voz clara, cansada, como si llevara años repitiéndolo. Salté hacia atrás y miré alrededor, pero no había nadie. El bosque estaba completamente quieto. El árbol volvió a golpear. Toc. 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 Retrocedí, pero sentí que algo tiraba de mí. No físicamente, sino mentalmente. Una sensación fuerte de que debía acercarme, de que algo importante estaba ahí. El tronco se abrió. No como una puerta. La madera se separó lentamente, como si respirara. Dentro no había oscuridad, sino algo peor, vi un espacio lleno de figuras humanas, apretadas unas contra otras, inmóviles, con los ojos abiertos. Todas tenían la boca abierta. Una de ellas levantó la cabeza y me miró directo. Era yo. O algo que se parecía demasiado a mí.
La voz volvió a hablar, esta vez desde adentro del árbol. Todavía no. El tronco se cerró de golpe. Caí al suelo y me quedé ahí, temblando, sin poder moverme. Cuando logré levantarme, el bosque ya no parecía ordenado. Los árboles estaban torcidos otra vez, como siempre. El silencio se rompió con insectos y viento. Encontré la carretera pocos minutos después, aunque juraría que había caminado horas. Nunca volví a esa ruta. Tiempo después, supe que en esa zona, hace décadas, hubo personas que desaparecieron sin dejar rastro. Los más viejos decían que el bosque guardaba a algunos, y que a otros los dejaba ir. Todavía sueño con ese árbol. En el sueño, siempre vuelve a tocar,